biotecnología, que viene del Instituto de Biotecnología y tiene un fuerte interés por el tema de la divulgación de la ciencia, con el cual yo comparto enteramente su interés por. Y bueno, sin más preámbulo que porque además humildemente me pidió que simplemente dijera esto, lo dejo la palabra. Muy buenos días, tengan todos ustedes, y empiezo por agradecer a Julio la invitación y reto para participar en este debate. Yo de formación soy ingeniero químico con especialidad en biotecnología enfocada directamente a la alimentación, y esto pues en alguna parte del debate escrito se nos ha recriminado, ¿verdad?, como pues que no deberíamos estar opinando en calidad de ingenieros de un problema que en realidad, y aquí a lo largo de los 3 días que ha durado este debate, yo creo que si algo queda claro es lo complejo del problema por las grandes implicaciones que tiene en muy diversos ámbitos. Acabamos de escuchar todo el problema ecológico que implica no los transgénicos, sino la manera en que ha evolucionado nuestra forma de producir alimentos, el cual desde luego pues hoy en día culmina con esta forma de, digamos en el sentido optimista, buscar la solución a los problemas. En el pesimista es buscar maneras de hacer más riqueza, ¿verdad?, más mercado, más dinero. Y mi postura, y lo que vengo a presentarles aquí, pues tiene que ver más con la cuestión alimentaria, con también, así como ha evolucionado hacia un escenario indeseable el impacto que hemos causado en el medio ambiente y en la diversidad, la manera de producir alimentos, también la manera en que los consumimos, qué consumimos y cómo los consumimos. De alguna manera, algunas de las cosas que comentó Lev tocan en este sentido. Y muy particularmente yo soy un creyente de esta conclusión que presentaba Lev, en el sentido de que lo que necesitamos es empatar este conocimiento científico con este compromiso social. Y en ese sentido, pues es que yo sí pienso que esta poderosa herramienta que representa las formas, las técnicas de la biología molecular, representan una gran oportunidad. Yo creo que ha sido pues un gran error, y yo no creo que ningún biotecnólogo serio piense que la biotecnología va a resolver el problema del hambre en el mundo. Y queda clarísimo pues que este problema rebasa con mucho la capacidad de producir alimentos. Ni siquiera creo que necesite detenerme en eso. En este espíritu, ¿verdad?, de oposición que hay por algunas de las causas que ya se han señalado a lo largo del debate, a la forma en que las grandes transnacionales han aplicado la biotecnología moderna, es donde yo siento que se ha cometido un grave error, y es inducir en la población un temor que lo que ha generado pues es una animadversión, sí, a los transgénicos, pero junto a los transgénicos, pues a toda esta gran herramienta, gran posibilidad que representa la herramienta para resolver la problemática que hemos mencionado. Y es en ese sentido que con mucha frecuencia se señala que no son inocuos, ¿sí?, ¿no? Son cancerígenos. Yo también traía las mismas diapositivas que presentó Lev, en el sentido de lo que ahora se menciona como el problema de los transgénicos relacionados con el autismo. Y bueno, a lo largo del tiempo que llevo hablando de
de esta tecnología, pues ha cambiado el escenario de las grandes tragedias que están causando los transgénicos. Tengo una diapositiva también más adelante. Entonces sí quiero justificar la necesidad de este documento que coordinó Francisco Bolívar, en el sentido de poner a la mano no la opinión del Olimpo, como lo señalaba Julio el primer día, sino recopilar trabajo de cientos de laboratorios públicos y privados en todo el mundo, ¿no?, tratando de demostrar en una y otra transformación que hay una manera de evaluar la inocuidad, que hay una manera de evaluar el riesgo y que la sociedad pues debería de poder tener confianza en que una vez que se pasan todas las instancias regulatorias, se llega a un producto que seguramente, ¿verdad?, seguramente puede consumirse con tranquilidad. ¿Y por qué digo seguramente? Porque yo no meto la mano al fuego por ningún alimento, porque desde Paracelso, ¿verdad?, se sabe que todo alimento es un tóxico potencial. Por eso es tan complejo que alguien pueda pararse y decir, este alimento es inocuo a corto, mediano y largo plazo. No creo que exista nadie con conocimiento suficiente sobre el contenido de nuestros alimentos que pueda aseverar tal cosa. Entonces, ese es el motivo de mi participación en este debate. Y también en un contexto actual donde pues todo el mundo está familiarizado con las falsas verdades, ¿verdad?, y el desencanto de la sociedad con la ciencia, a tal grado pues que los grandes temas de preocupación pues tienen polarizada a la sociedad, y no solo a la sociedad, sino incluso a los científicos. Esta es una publicación de la AAAS, de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, donde lo que muestra es que, pues dependiendo del tema, ustedes pueden ver del lado derecha qué tan polarizado están los científicos y del lado izquierdo qué tan polarizada está la sociedad, y desde luego que hay temas donde pues es alarmante, y ya se ha hablado también aquí del cambio climático y del interés que tienen pues ciertos grupos de poder porque esto, pues la sociedad se convenza de que es un mito, ¿verdad? Desde luego los transgénicos están ahí como una de las, y es curioso, ¿verdad?, quizá eso es a destacar, una de las barras donde la diversidad es más grande, es decir, hay un mayor consenso del lado de la academia y hay un mayor disenso del lado de la sociedad en general. Y esto creo yo, y por eso de nuevo el discurso original, es por la falta de pues una comunicación directa a la sociedad de cuáles son los verdaderos riesgos, cuál es el problema real, y no jugar con las emociones, con los miedos, con los temores en algo tan íntimo para nosotros como es lo que comemos. Y desde luego lo que vemos es esta es una portada de la revista Scientific American, que pues me parece un extremo, ¿verdad?, bucólico, donde pareciera que es el dominio de las herramientas de la biología molecular, se podría ver así como una maravilla, pero en contraparte, pues presentar todo lo que se hace como como Frankenstein, y todos ahora que se celebran años de la publicación de este libro, sabemos la relación que tiene con la ciencia y sus aplicaciones. Pero como les decía, mi trabajo como tratar de explicar esto a la sociedad, pues he encontrado con diversas etapas, empezando porque pues en un debate, inclusive yo con una gente militante de Greenpeace decía, es que ¿cómo es posible que vayamos a comer genes humanos? Y lo decía en el radio, ¿sí? Más adelante pues estaba esta campaña de si se daría a comer veneno a los bebés, que si estaba acabándose con la mariposa monarca, que si el mal de las vacas locas era originado por los transgénicos, bueno, hasta lo que dice torpemente el presidente Evo Morales en relación con la homosexualidad,
Y esta primera etapa que fue la del triptofano, yo no sé qué tan familiarizados estén ustedes, pero se empezó a producir triptofano para complementos nutrimentales en un aminoácido esencial con una bacteria modificada genéticamente que por razones de purificación de producción empezó a generar una serie de problemas. E inmediatamente pues, la biología molecular y la transgénesis fueron señaladas como las culpables. Entonces, derivado de esto, empezaron a producirse toda esta serie de proteínas que pues ya deberíamos de llamar transgénicas un poco para suavizar el conocimiento el término en la población en general, estas proteínas terapéuticas, de las cuales hoy en día, pues yo no creo que nadie en su sano juicio prescindiera de su uso por el impacto tan importante que tienen en la salud. Y pues corresponden, desde luego que estoy consciente de la gran diferencia que hay entre modificar genéticamente una bacteria, producir una proteína y purificarla y hacerlo con una planta que va a ser ingerida. Sin embargo, pues está, digamos, es parte del avance que la biología molecular tuvo en términos de la posibilidad de modificar células procariotes y posteriormente eucariotes, plantas, y hoy en día pues estamos viendo este debate, ¿verdad?, en la terapia génica. Uno de los temas que más temor causaban a la sociedad es esta cuestión de los genes. Y uno de los grandes cambios de verdad en el conocimiento de las últimas décadas, los últimos lustros, que ha puesto en la mesa de discusión la biología molecular y la genética, pues es el hecho de nuestra complejidad genética, en el sentido de que somos más genes de bacteria que genes humanos, en términos de millones, ¿verdad? Si en términos de células más o menos estamos a la par, 43% de nuestras células son humanas, 57% son bacterianas en nuestro organismo. En términos de genes, son prácticamente 2 órdenes de magnitud. Y en nuestros intestinos se da un juego y una transferencia que tiene que ver con prácticamente todos los aspectos de la biología humana. Hoy en día cada vez se sabe más en términos de la relación entre enfermedades, entre respuesta inmune, entre problemas de alergias, e incluso hasta problemas de comportamiento, de humor, problemas de obesidad, con la composición de nuestra microbiota. Y desde luego la composición íntimamente ligada a qué comemos, ¿no? Pero en este punto el señalamiento es a este temor incluso de comer genes humanos que se mencionaba en un principio como una manera de tratar a la biotecnología. También es un hecho que instancias de salud y instancias académicas en todo el mundo han manifestado no una carta blanca en términos de el impacto que puede tener las herramientas en la producción de alimentos, sino, como ya lo señalé, del enorme potencial que tienen para resolver los problemas que estamos enfrentando. También queda claro que tener un debate es algo muy complicado, puesto que la postura del consumidor, la postura de todos nosotros como individuos, pues está afectada por un sinnúmero de factores en los cuales juega, pues desde luego nuestro ambiente familiar, la religión, la edad, el género, la localidad, las características socioeconómicas, la educación, en fin. Y pues desde luego posturas actuales que tienen que ver incluso con el concepto de lo natural, lo que sabemos en términos del daño que estamos causando con esto y con muchas otras de nuestras actividades en el medio ambiente, y luego esta cuestión de riesgo-beneficio que al final de cuentas es lo que acaba definiendo qué es lo que hacemos y qué decisión tomamos. Y luego está este elemento de confianza que muy particularmente en nuestro país pues habría que ponerlo sobre la mesa, ¿verdad? Que tanto como consumidores,
confiamos en las instancias regulatorias, que son las que deberían garantizar que todo lo que llega a nuestra mesa no requiera de una etiqueta, sino que, pues por el hecho de haber sido aprobado y regulado, pues tengan el aval de quienes deben velar por nuestra salud. Este no es el caso, y lo que ha pasado es que este paradigma en la percepción pública, por una causa u otra, lo que ha generado es que la regulación de la aplicación de estas herramientas se vuelva cada vez más compleja. Y, pues, círculo vicioso, la capacidad que tienen centros de investigación para incidir en problemas que no son particularmente, son propios de nuestra situación agrícola como país, pues se vuelvan prácticamente imposibles de lograr y solamente estén al alcance de quienes pueden invertir capital para pagar toda esta parafernalia regulatoria que existe. Y sin embargo, hay un lado amable, ¿verdad?, en términos del impacto a la salud y del impacto al medio ambiente. Ya se ha señalado aquí, pues, que la tecnología, independientemente de cuál, pero todos los transgénicos que se han sido aprobados por las instancias regulatorias, pues se siembran ya en buena parte del mundo. Y en términos de la inocuidad, hay 20 años de... Estoy yendo al revés, perdón. Hay 20 años de una experiencia que tiene que ver con la alimentación animal. Se hablaba el primer día, pues, de que buena parte del maíz, el gran porcentaje del maíz que se produce en los Estados Unidos, pues se produce como forraje. De hecho, el que se importa a México también va, la mayor parte, destinado a la industria para producir toda una gran cantidad de bienes. Y este maíz en la alimentación animal, pues como decía, lleva 20 años alimentando, pues las cifras son de miles de millones de vacas, de pollos, cerdos, etcétera, y que entonces, pues este temor de generación de tumores y de caer muerto de pronto por el consumo de alimentos modificados genéticamente, pues ya debería de pasar a un segundo término, y lo que deberíamos estar discutiendo son otras implicaciones, entre otras como las que ya se han señalado. Como quiera que sea, y yo no pude participar el día de ayer, solo estuve antier, pero ayer la doctora Sol Ortiz debía hablar de, pues, las instancias de bioseguridad, los mecanismos, desde luego que siempre mejorables, que nos hemos dado para garantizar que estas modificaciones o estos alimentos que van a llegar al consumidor, pues cumplan con todos los requisitos de inocuidad. Hay que reconocer también el ambiente en el cual entran estos alimentos, y no es gratuito que se diga que son los alimentos más vigilados en la historia de la industria de alimentos. Es decir, a ningún otro producto se le han exigido todas estas pruebas que deben de pasar los transgénicos, que tienen que ver, pues, con, desde luego, qué gen se va a utilizar, cuál es la proteína que va a expresar, qué historia tiene, qué antecedentes, después el impacto en el cultivo, en fin, todo esto que está relacionado con la historia, desde la construcción hasta el impacto en la alimentación. Y decía esto en un contexto donde estamos expuestos a una gran variedad de riesgos en términos de lo que tradicionalmente hemos consumido. Y todos sabemos cuántos mexicanos padecen por dietas deficientes o por problemas, sobre todo de higiene, en el manejo de los alimentos. Como quiera que sea, ante este eventual temor, pues lo que tenemos cada vez más a nuestra mano en términos de disponibilidad son herramientas que permiten detectar las ómicas famosas, ¿verdad?, la genómica, la transcriptómica, la proteómica y la metabolómica, es decir, cuáles son estos metabolitos que una planta silvestre está produciendo y qué diferencia tienen en el contexto de una modificación genética específica. Cuáles son las proteínas, qué cambios está habiendo, cuáles son los genes que se están transcribiendo
en particular, lo que nos permite tener un conocimiento profundo de las consecuencias de una modificación genética. Entonces, esto pues ya es tema de la literatura en términos de asegurar la inocuidad utilizando todo este arsenal de herramientas ómicas. Y lo que queda claro, y de alguna manera ya lo señalaba Levanteri con anterioridad, es que hay una gran variación dentro de un mismo cultivo, que hay más cambios, por ejemplo, este es un artículo de estudios metabolómicos sobre híbridos de maíz, en el que se demuestra, por ejemplo, no alcanzo a leer los datos de manera concreta, ¿verdad?, pero que hay más variación en términos del ambiente, del suelo en el que se siembra, que de la variabilidad, de la variación genética. Lo que se plantea es que en lo sucesivo, pues se utilicen todas estas herramientas para poder determinar si, desde el punto de vista del consumidor, ¿no?, y a eso quiero insistir, es a lo que yo me refiero desde el punto de vista de la inocuidad de la planta que se está produciendo, el cultivo es seguro. Y esto implica, y eso sí se mencionaba antier, que el mejoramiento tradicional o los mejoramientos modernos que implican la radiación y que de ninguna manera han sido cuestionados como se ha hecho con las modificaciones transgénicas, también deberían de ser evaluados utilizando estas nuevas herramientas, puesto que los riesgos de modificación no deseada, off target como le llaman, pues son tan posibles en un caso como en otro. Y aquí quedan incluidas herramientas que sin duda se empezaron a semblantear desde el primer día, pero ayer debieron haberse discutido con mayor detalle, la técnica CRISPR, que permite una edición genómica de alta precisión. En el consumidor se ha introducido este concepto de natural y este concepto de orgánico de una manera pues bastante lamentable en términos del impacto que está teniendo en la alimentación, a pesar de que desde el punto de vista científico pues está demostrado que no hay una ventaja en términos del impacto que esto puede tener en la salud del consumidor. Y esto pues ahí está plagada la literatura de artículos donde se demuestra que los cultivos orgánicos y los convencionales no tienen una diferencia en este sentido. Y bueno, pues aquí hay una suma de artículos que están también concentrados en el texto. Pero como decía al principio, y como señalaba, seguramente es la conclusión será la conclusión de estos seminarios, es que aquí estamos enfrentando algo muy complejo que tiene que ver con un aspecto ambiental, que ya hemos escuchado de a dónde nos está llevando el monocultivo, la agricultura industrial, cuál es la consecuencia desde el punto de vista ambiental, los aspectos económicos en términos de la vocación del campo, ¿verdad?, cómo está modificando esto en nuestro país, aspectos sociales y desde luego el aspecto de inocuidad alimentaria, que hoy en día es una exigencia de parte de todos los consumidores, ¿no? Y ese es al que me refiero. Y esta es una publicación de Nature del 2009, donde Rockström habla de algo que ya señalaba Lev también con anterioridad, y es decir, hay estas barreras que en el planeta no deberíamos de rebasar sin poner en riesgo nuestra seguridad en el mismo. Y una de ellas está completamente rebasada, la intensidad del daño está en rojo y la magnitud, pues ahí se ve en verde estaría el círculo en el cual estaríamos dentro de lo que podríamos considerar sustentabilidad, y vemos que en términos de pérdida de biodiversidad la situación es dramática. También lo es, y lo señalaba Lev, en términos de la acumulación de nitrógeno. La agricultura intensiva pues ha tenido que usar cada vez más cantidades de nitrógeno para poder contender con la productividad agrícola de la manera en que se concibe
en el momento actual. Y esto definitivamente pues tiene que cambiar sobre riesgo de, pues, como decía, afectar el futuro de, pues, casi podría decir de la próxima generación, ya ni siquiera de las generaciones futuras. Y desde luego está incluido, en términos ya de nivel gravedad, el cambio climático al que se refirió la doctora Alejandra Covarrubias el primer día de las conferencias. Cambiar todo este esquema, desde luego que tiene que ser un objetivo hoy en día de la sociedad y de los científicos y de las políticas estatales, ¿no? Pero además, pues tenemos otra esfera de necesidades en términos sociales que tienen que ver con proveer alimento, agua, ingreso, educación, etcétera. Entonces, el problema no es sencillo. ¿Cómo contender con la problemática anterior ambiental de haber rebasado los límites de tolerancia del planeta y cómo responder a una demanda de la sociedad por todos estos beneficios, ¿no? Sí pienso que las técnicas modernas, sobre todo ahora con las nuevas metodologías más precisas de edición, nos van a permitir aprovechar todo este pool genético del cual afortunadamente aún disponemos. Coexistencia, pues es la palabra. Necesitamos echar mano de todas las herramientas posibles, de todos los métodos posibles para resolver los problemas. Y esto que se ha negado como un dogma de que no hay manera de que coexistan cultivos modificados genéticamente con cultivos tradicionales o incluso con cultivos orgánicos, pues está ya demostrado que no es el caso, y ahí hay una tabla tomada no del libro que coordinó el doctor Bolívar, sino de un libro anterior publicado por las Academias de Ciencia de los Estados Unidos, donde está este resumen de experiencias en varios países del mundo, ¿no? También que estos temores en términos de lo que genes de Agrobacterium pueden ocasionar, pues también está demostrado que naturalmente ocurre en esta transgénesis. También presentó el día de antier algunos resultados el doctor José Luis Olleiro, en términos de los resultados económicos y de reducción del uso de pesticidas por el uso de esta proteína de Bacillus thuringiensis, que dicho sea de paso, permite la agricultura orgánica, no en la forma en que la presenta una planta modificada genéticamente, pero sí para contender con la plaga, ¿no? ¿Qué sucede? Pues que en un contexto de esto de más y más y más ganancia y más es mejor, pues se pierde esta prudencia que se necesita para evitar que se generen insectos resistentes, dejando zonas libres de siembra para poder permitir que no se genere esta presión para la generación de resistencia. ¿Y qué está pasando? Pues que se está perdiendo esta herramienta por el hecho de la aparición de insectos resistentes. Pero lo que es un hecho es que hay una menor incidencia de infecciones por hongos y por lo tanto de infección por micotoxinas, que es un elemento en el que poco ponemos atención cuando consideramos la contaminación por insectos, que a su vez abre la posibilidad de contaminación por hongos a la que están sujetos los cultivos tradicionales. Y aquí hay una publicación muy reciente e interesante en términos de la posibilidad de introducir una modificación, no de un transgen, sino simplemente la introducción de un elemento RNA de interferencia que evita que el hongo, el Aspergillus flavus, que es el responsable de la producción de aflatoxinas, dicho sea de paso, el tóxico más potente que existe en la naturaleza, generador de cáncer. Entonces, la posibilidad de hacer una modificación, en este caso en el maíz, para evitar la posibilidad de que crezca este patógeno, pues es una posibilidad y simplemente está planteado como un desarrollo. En términos de la resistencia a herbicidas, me queda claro que este es un ejemplo clásico de cómo utilizar la tecnología, pues en el mismo contexto que ya
que presentaba y criticaba Lev en la primera presentación, y es pues que cada vez se aplican más, y son miles de toneladas de glifosato, independientemente de la inocuidad demostrada, tan demostrada, pues que los europeos, que son tan cuidadosos en su agricultura y reacios a la adopción de transgénicos, tienen aprobado el uso del glifosato, Francia, Alemania, etcétera, ¿no? Pero esta acusación de que se esconde la información, pues esta es una revista del órgano de comunicación de la industria química, que es el Chemical and Engineering News, y ahí queda muy claro, pues, que no hay tal, ¿verdad? Que hay una crítica en términos del futuro del glifosato que tiene que ver en buena medida por un uso poco sustentable. Y pues como decía mi madre, en el pecado va la penitencia, ¿verdad? Ahí están ya la generación en Estados Unidos de una gran cantidad de hierbas resistentes al glifosato. Y esta carrera por desarrollar nuevos herbicidas, pues nuevamente es algo pues que pues, cuestionable en términos de la toxicidad asociada a algunos de los herbicidas que se plantean como alternativa. Sin embargo, hay que reconocer el uso racional del glifosato, pues traía una serie de ventajas, o trae, donde se sigue aplicando de esa manera, en términos de la agricultura, de la labranza y de la generación de gases de efecto invernadero. Pero tan no es exclusivo esto de la tecnología de transgénicos, que aquí está una publicación de lo que está pasando en California con el uso de azufre como pesticida de la agricultura orgánica. Lo que vemos aquí es, para empezar, la documentación de una serie de trabajadores del campo encargados de la aplicación de azufre, pues ya pagando consecuencias de una masiva aplicación. Estamos hablando de 21 millones de kilogramos en el 2013, ¿verdad? Claro, pues hay plagas, hay necesidad, en este caso hongos seguramente, se aplica azufre y se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Hongos resistentes, cada vez mayor necesidad del plaguicida. Entonces, esto, sin duda alguna, pues subraya la necesidad de buscar estrategias distintas a la producción a gran escala de los cultivos. Tenemos una ley, seguramente también Sol habló de ella el día de ayer, que previene, así lo dice y en los rojos estoy subrayando, los posibles riesgos de que las actividades puedan ocasionar a la salud o al medio ambiente. Y lo señalo no porque vaya yo a hablar de la ley o me interese la ley, sino porque qué pasa en nuestra dieta, en qué pasa en México, qué estamos comiendo, en términos de los riesgos que están teniendo o que ocasionan al consumidor otros productos no necesariamente modificados genéticamente. Y se habla del riesgo de los transgenes como generadores de alergias cuando pues muchos de los productos que consumimos cotidianamente tienen tóxicos potenciales, ya lo decía hace un momento. Estas dietas cada vez más estériles, cada vez menos relacionadas con productos naturales y menos diversas, pues están ocasionando, esto lo traigo a colación porque también se cuestionó el problema de las alergias, y donde está quedando claro el problema de las alergias tiene que ver con el desarrollo de la microbiota intestinal en los seres humanos. Y una correlación, claro que la correlación no es causa, correlación no es causa, sin embargo está plenamente documentado una mayor incidencia, un mayor porcentaje de niños que nacen por cesárea y que por lo tanto no son inoculados por la madre a través del paso por el tracto vaginal con todas las bifidobacterias y lactobacilos necesarios para iniciar el desarrollo de su microbiota. Una mayor incidencia, decía, entre el nacimiento de niños que son, digamos, no estériles, ¿verdad?, pero que no tienen este proceso de inoculación, con la presencia de asma y otras enfermedades alérgicas. Y claramente también una mayor incidencia de alergias en niños, en gente en general, que ya no está en contacto con animales. O
sea, quienes tienen mascotas o quienes viven en regiones donde hay un contacto con animales, están más protegidos desde el punto de vista inmunológico. Entonces, esta teoría de la higiene está pues íntimamente relacionada con los problemas actuales de alérgicos y de enfermedades del sistema inmunológico y no necesariamente los transgénicos, ¿verdad? También hemos visto cómo estamos inundados en los mercados por nuevas frutas, ¿verdad? Me llaman superalimentos, superfrutas, sin tener en cuenta que también tienen un alto riesgo. El kiwi contiene una de las proteínas más alergénicas que existen, que es la actinidina. Mucha gente en Europa es alérgica al kiwi y aquí llegaron los kiwis y llegaron todas estas nuevas frutas, superfrutas a los mercados y la gente las consume sin que haya habido una evaluación de riesgo previa como la que se exige para los nuevos alimentos. Y alguien mencionaba el primer día al gluten y entonces decía, no, el gluten, ese sí no lo tocan. No lo tocan las grandes compañías porque los americanos los consumen, ese es su fuente principal de proteína y de calorías. ¿Y qué pasó? Pues resulta que uno de cada, ya no sé cuántos norteamericanos hoy en día tiene problemas con el gluten. Pero si no se ha modificado genéticamente, ¿quién es el responsable? Y pues uno de los primeros responsables, absurdamente, lo digo desde este momento, es que esta intolerancia al gluten en el trigo, pues se atribuye a la domesticación, pues a la selección de trigos pues con alto contenido de proteína. Yo creo que el problema es muy complejo, no lo pretendo dar las posibles explicaciones a este padecimiento, pero lo que sí es un hecho es que ahora ya hay un gran mercado de alimentos libres de gluten y pues cualquiera que siente un pequeño malestar no se cuestiona la dieta a la que está sujeto, sino que inmediatamente busca responsables y el gluten es un excelente es un agente culpable. Claro, ya hay una industria, hay una compañía y puede haber un mercado de un gluten diseñado, ¿verdad?, con todas las herramientas habidas y por haber, moleculares, para quitar la fracción alergénica del gluten, la fracción difícil de digerir, de tal manera que si realmente quien padece intolerancia al gluten es porque padece la enfermedad celíaca y no puede digerir esta fracción de gluten, bueno, pues esta sería la solución. Creo yo que el problema es mucho más, es distinto a eso, ¿no? Lo que la ciencia nos dice, y quizá vale la pena que justifique estos ejemplos, tiene que ver con que cada vez sabemos más de nuestros alimentos, cada vez sabemos más de sus riesgos, y eso nos debe dar seguridad, pero paradójicamente nos da más miedo. Y ahora sabemos que cuando freímos un alimento con alto contenido de azúcares reductores y que tiene proteína, particularmente el aminoácido arginina, se produce acrilamida. Y entonces las papas fritas pues son inmediatamente el primer blanco porque es donde mayor cantidad de acrilamida hay. Pero también la hay en el pan, la hay en el café y pues es un eventual tóxico carcinogénico. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, pues consumir papas con moderación. ¿Por qué? Porque hemos consumido papas y hemos consumido pan durante siglos sin ningún problema. Pero, desde luego, que haber intensificado el consumo de estos productos, sin duda alguna puede ser un factor de riesgo a la exposición de este producto. Aún así, utilizando las herramientas, suponiendo que esta pudiera ser la solución, pues es posible generar una papa en la cual el contenido de arginina se ha reducido de tal manera que la acrilamida producida que se genera al freír, es una reacción química además, pues se disminuya. Pero es transgénica. Y entonces, curiosamente, ahora McDonald's declara que no va a utilizar papas transgénicas porque es mucho más importante, ¿verdad?, el mercado, sus consumidores, que no les gustan los transgénicos, que protegerlos de un tóxico que se produce con las papas silvestres. A esos niveles paradójicos estamos llegando. Y simplemente lo señalo, no me voy a detener mucho porque este es el ejemplo pues, que dio lugar de hecho a la carta de los premios Nobel sobre por qué detener un transgénico que
justamente atiende a un problema nutrimental que afecta a buena parte del mundo, particularmente a niños, por la deficiencia de vitamina A. Mil excusas se han dado, sin embargo, no hay una razón lógica, otra que el temor a los transgénicos y a la invasión de estos a la agricultura, para impedir que los pobladores de Asia, ¿verdad?, de África, dispongan de vitamina A directamente en el arroz. Y no me voy muy lejos, hace 2 años, aquí en Cuernavaca, iba a decir aquí en Cuernavaca, porque allí vivo, en Cuernavaca hubo una manifestación campesina, se bloquearon las carreteras. ¿Por qué? Pues porque hubo un problema de plagas de la caña, el pulgón amarillo ocasionó pérdidas brutales y la solución desde luego fue indemnizar a los productores y desde luego proveerlos de más pesticidas para luchar contra el pulgón amarillo. Cuando se acaba de aprobar en Canadá, en Brasil, una caña transgénica, también en España existen ya voces de alarma por esta plaga. Este es un ejemplo que a mí me parece fenomenal en términos de la resolución del problema de los frijoles, de la producción de frijoles en Brasil, donde todos los centros de investigación se unieron con la empresa nacional Embrapa, no con Monsanto, ¿verdad?, para desarrollar un frijol a través de técnicas modernas, técnicas más avanzadas de modificación genética con RNA de interferencia para evitar la infección con este virus del mosaico dorado que porta la mosquita blanca, y hoy en día Embrapa produce semilla para los productores, todos son pequeños productores que habían perdido notablemente en los años anteriores por la plaga. Esto lo señalaba Bolívar, está en el libro, son metaanálisis, reportes de inocuidad, y bueno, se mencionó también el primer día el famoso paper de Seralini, el trabajo de Seralini, y se habla de Seralini y no de 5, 10, 15 autores que ya a la fecha debieron haber demostrado que lo que Seralini hizo pues estuvo bien hecho y que en efecto las ratas adquieren los tumores. Esta foto se publicó en todos los periódicos del mundo, ¿verdad? Y curiosamente en esa foto están las ratas de cada una de las 3 dietas, pero no está el control. Y les muestro una de tantas gráficas, ¿verdad?, donde se ve, tomen quizá la más espectacular, que es la de arriba a la derecha, son ratas hembra, donde el control pues padece de tumores, tantos como el que tiene 11% en la dieta, 22% suben y 33% bajas. Pero vean la de abajo, pues no hay una relación entre dosis y tumores, y uno de los puntos que más se criticaron es que este experimento se hizo con 10 ratas exclusivamente, y muchas de las cuales, ahí se ve en el lado izquierdo, murieron durante el experimento. Entonces vean en el caso de la izquierda de machos alimentados con el maíz resistente herbicida, y no hay tuvo que echar mano de estadística no lineal para poder decir que ahí había una diferencia significativa. Pero lo más grave, quizá, pues es que se retira el trabajo justa o injustamente, por lo que ustedes quieren, todas las críticas, y se vuelve a publicar. 2 años después, cualquiera de ustedes que trabaje en un laboratorio le hacen una crítica tan brutal a su trabajo, de hecho nos la hacen los revisores, y lo primero que hago pues es demostrarles que tengo razón, y hago un experimento más. Son ratas alimentadas en un laboratorio, no es muy costoso, y se vuelve a publicar 2 años después el mismo trabajo, y hasta la fecha no ha habido un trabajo de Seralini para ratificar su... Hoy en día vivimos una cosa terrible, ¿verdad? Y es este temor a vacunarse. ¿Y de qué nace ese temor? De un trabajo publicado en Lancet, que además fue retirado. Esta es la referencia por la cual estamos hoy en día padeciendo esta actitud en la sociedad, en que los padres están rechazando vacunar a sus hijos. Esto ya lo presentó Lev,
pues sí, se habla de que los transgénicos causan autismo y también consumir productos orgánicos, cuando tendríamos una serie de posibilidades de incidir en problemas específicos nutrimentales, de plagas, etcétera, ¿no? Y desde luego las técnicas CRISPR que ya se señalaron, que van a permitir resolver problemas específicos de productos agrícolas. Este es un ejemplo de algo que está pasando en Estados Unidos, que es recuperar el chestnut, el castaño, que era una especie desaparecida. ¿Por qué? Pues porque simplemente no hubo manera de contender con una plaga, con un hongo, y que ahora, con la posibilidad de generarle al castaño esta resistencia, pues se ha iniciado la recuperación de esta especie desaparecida. Yo sí me atrevo, decía Lev que nadie se atrevería hoy en día, sí me atrevo, y no yo, sino que esta es una publicación de Science creo que es de este año, en donde vamos en términos de la posibilidad de fijar nitrógeno. Porque si hay una posibilidad que sería pues un sueño, ¿verdad? Maravillosa. Tan sueño es que la UNAM creó un centro de fijación de nitrógeno, que tristemente pues, desapareció, ¿verdad? Pero hay muchísimos grupos enfocados en este esfuerzo. Y este trabajo da cuenta de dónde está. En efecto, las dificultades son enormes, pero esto resolvería el problema al que me refería inicialmente en términos de... Entonces, ¿dónde estamos? Pues ya no estamos en el 96 en términos de inocuidad y de temor a los transgénicos. Cada vez va a ser más difícil en términos regulatorios determinar qué ha sido modificado genéticamente, qué no, salvo que uno esté certificado, como en el caso de los orgánicos. Las ómicas son verdaderamente una gran herramienta. No podemos generalizar ni los riesgos ni los beneficios, ¿sí? Voy a terminar porque ya me excedí. Me gustaría hablar de la paradoja francesa, que existe, y me gustaría hablar de la paradoja francesa, y me gustaría que hubiera una paradoja azteca, porque tenemos una riqueza alimentaria que ahí está en nuestro discurso, pero desafortunadamente no en nuestra dieta. Ya los americanos están sembrando los criollos, ya se producen tortillas de todos colores, están disponibles. Si hay un tóxico en nuestra dieta, no es el glifosato, al que temerle es el azúcar. Nuestro problema ese es real, tenemos 10 millones de mexicanos sufriendo. Y vean el milagro que está haciendo la paradoja holandesa. Holanda se ha convertido en el segundo exportador de alimentos en el mundo y tiene el mismo terreno que Manhattan. Vean los rendimientos que tiene en términos de producción de hortalizas, tomate, ven la diferencia con respecto al resto de los productores de tomate en el mundo, con una agricultura de precisión. La mesa del mañana, creo yo, como estos investigadores de la Universidad de California, es una que eche mano de todos los elementos que tenemos y que sabemos científica, técnica y socialmente. Gracias.